Buenas tardes, mi nombre es Carlos Orrego. Les traigo noticias hoy, buenas noticias, como que estamos en el último tiempo, pero no en el último tiempo de que habla la iglesia en una forma dogmática, creyendo que el último tiempo es una generación de 70, 80 años o más, no. Hablo de lo que la palabra de Dios muestra de las 70 semanas de Daniel que le fue dado a Daniel en el capítulo 9, donde él dice, donde el ángel le dice que fueron 70 semanas le han sido dadas a su pueblo. ¿Para qué? Para terminar con la prevaricación y para que Jesucristo regrese. Entonces, como ustedes bien saben, quedaron faltando que esa última semana quedó pendiente, porque la semana se empezaba a contar desde cuando se dio la orden para que el pueblo pudiera salir de Babilonia, de donde había sido llevado cautivo, y hasta la muerte del Mesías. Transcurrieron exactamente 483 años a cuando Jesucristo fue muerto, y dice la profecía que un pueblo, el rey de un pueblo, iba a destruir la ciudad y el santuario. Y después de eso viene la última semana, dice, y por una semana más confirmaré mi pacto con muchos. Confirmará su pacto con muchos. Quiere decir que esa última semana estaba pendiente de esos 7 años. Entonces el último tiempo del que habla la Biblia, como lo explica aquí el profeta Daniel, y le dice en el capítulo 12 de Daniel, yo los voy a invitar a que ustedes entiendan esta profecía del tiempo del fin, porque no es igual a todo lo que se ha escuchado y se tenía como una base profética, por lo cual la iglesia de hoy está adormecida, esperando una serie de eventos antes de la venida de Jesucristo, y no van a saber cuándo el Señor va a venir. Entonces, quiero que me escuchen, he sido misionero, conocí al Señor desde los 19 años y consagré mi vida al estudio y servicio de Dios, del estudio de la palabra, por muchos años. Han pasado cerca de 47 años en los cuales he estudiado la Biblia todos los días desde entonces. He sacado 2 libros últimamente, estos son los últimos con relación a este tema, y que cuando ustedes quieran, ahí tengan los anotaditos, me los pueden pedir, yo los envío gratuitamente. Porque estos libros, aunque le escribí el primero en el 2020, cuando me di cuenta de todo esto me fue abierta esta profecía, hasta el día de hoy, al igual que este que lo saqué en el 2023, hoy día todo se cumple exactamente. Obviamente está todo muy de acuerdo a los libros de Daniel y Apocalipsis y a la profecía bíblica, pero se puede leer. Generalmente yo escribí 3 libros antes y a los 6 meses yo revisaba y ya las ideas me parecían obsoletas, ya un poco pasadas. Pero estos libros los empecé a escribir después de una revelación muy clara de parte de Dios, a través de sueños, muchas señales que me dio, y sobre todo el conocimiento de la palabra, del cual ustedes se van a dar cuenta en la medida en que van entrando en materia. Les voy a decir que el libro de Apocalipsis y de Daniel, como la profecía bíblica en general, para este tiempo está abierta. Y antes era imposible de entenderla. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel estaba sellado, estaba cerrado. Si bien el libro de Apocalipsis estaba abierto y al apóstol Juan se le había dicho, no selles ni guardes las palabras aquí escritas, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que esa profecía estaba abierta. Se podía algo entender, pero es como cuando uno tiene la mitad de un rompecabezas. No le cuadra, piezas acá, piezas allá. Uno ni leía ni entendía, porque solamente podía hacer lo que la iglesia hizo, suposiciones, o sea, dar interpretaciones hipotéticas se llama eso.
Una interpretación hipotética es algo que puede ser y no ser. ¿Ven? En ese contexto, una interpretación hipotética no puede darse como doctrina de fe. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener como fundamento de mi fe cristiana en una forma irrefutable por la que yo voy a pelear, a luchar en esa convicción de fe, una interpretación hipotética. Porque de antemano sé que toda profecía no cumplida es una interpretación hipotética. A menos que a través del tiempo se confirme y se cumpla, entonces ya se convierte en una premisa para mi fundamento de fe. Una premisa bíblica. ¿Qué quiere decir? Una verdad que es inmutable, que no puede ser debatida. Cuando yo digo una premisa, es una afirmación que no se puede contradecir. Como cuando digo, el día es claro y la noche es oscura. Eso no hay que discutirlo, eso todo el mundo lo sabe. Que en el día sale el sol y es claro, y en la noche se oculta y es oscuro. Entonces eso no hay que probarlo. Cuando una profecía se cumple dentro del tiempo, entonces se tiene ya como una verdad inmutable, algo sólido en lo que uno puede descansar. Como por ejemplo, la resurrección de Jesucristo se cumplió, que iba a nacer en Belén, que iba a ser muerto, como esta misma profecía, y aquí lo está diciendo Daniel capítulo 9, cuando habla de la última semana, donde el Mesías iba a ser muerto y que la ciudad iba a ser destruida y el santuario, el templo iba a ser. Eso se cumplió. Esa es una profecía cumplida que sirve como premisa bíblica, una verdad que yo no puedo negar. Jesucristo murió, puedo establecer el tiempo y decir si murió, y entonces ya puedo hablar de la resurrección. Resucitó también, tengo muchos testimonios, puedo comprobarlo y lo puedo tener como una premisa o un fundamento de fe. Entonces por eso sí me hago matar. Creo que Jesucristo resucitó y que Él es Dios. Cosas así no las puedo dar por algo sólido. Pero si yo digo que este versículo que les voy a leer aquí, dice Daniel en el capítulo 12, dice, y yo oí mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Habla del tiempo del fin. Esto es una profecía que le acababa de dar y explicar, pero él no entendía porque era imposible de entender para él en su época. Aunque él lo vio y comprendió lo que le decía, no entendió. Es increíble. Eso es lo que él explica allí. Porque la profecía es así, son cosas que él veía que en su época no era posible explicarlas. Entonces se le dice, tranquilo Daniel, eso no es para ti. Esto está cerrado y sellado para el tiempo del fin. Significa esto, entienda la base, significa esto que solamente durante los últimos 7 años que fueron asignados como una semana, acuérdense que en ese capítulo 9 a Daniel se le dice que 70 semanas han sido designadas para su pueblo, para ser liberado el pueblo. ¿Cómo? Primero quitando la prevaricación, luego se quita la maldad, aparece Jesucristo y se sienta y se le da el reino a Jesucristo y a sus santos. Todo lo que la prevaricación termina y toda la promesa de Dios es que Israel va a ser libertado. Ese Israel que Dios escogió, que es otro de los temas del cual hay que hablar y entender cuál es el Israel de Dios, a quien se le da todas estas promesas. Porque mientras tanto, cuando uno toma el pueblo de Israel, al igual que la iglesia toma todos estos datos proféticos y los trata de interpretar fuera de tiempo, era imposible, no se entendía, entonces crea una confusión con una cantidad de hipótesis y enseñanzas que la gente de hoy sigue esperando que se cumplan. Y resulta, les tengo una noticia, por eso les envío esto ahora. Estamos en el último año antes de que Jesucristo regrese. Es una afirmación bien fuerte que les estoy diciendo.
y este es el último año para que Jesucristo venga. Quiere decir que estamos a junio 27 del 2024. Antes de junio 27 del 2025, Jesucristo tiene que asentarse y esto se va a cumplir. Es fuerte, ¿no? Bien fuerte. Pues eso es lo que la palabra de Dios afirma. Y una característica especial del reinado, del reino de Jesucristo, es la justicia. ¿Saben lo que es la justicia? La justicia es la base del cristianismo, la esencia. Sin embargo, la justicia, el hombre no conoce lo que es la justicia. Hoy, la característica de la sociedad de hoy, del mundo de hoy y de la iglesia, porque la iglesia en buena parte ha sido contaminada por el mundo, es aplicar su propia justicia. Todo el mundo tiene su propio concepto de justicia. Entonces dice, no, pues para mí eso es así y no es así. Yo no estoy de acuerdo con el feminismo, yo no estoy de acuerdo con el machismo, yo creo esto y creo otro. Y resulta que es muy interesante, la justicia de cada uno se acerca al punto real. La justicia recta es la que es la justicia de Dios, derecha. Y si uno se aparta a la derecha o a la izquierda, pues no está siendo tan justo. Entonces la idea es que yo tengo que tener conceptos tan reales que entren y encajen en la justicia de Dios, no en la mía. Y eso es una clave fundamental en el desarrollo de la vida espiritual del hombre, de la esencia de la predicación de Jesucristo, porque su reino se basa en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el producto de uno es producto del otro. La justicia, el fruto de la justicia es la paz. Y el fruto de la paz es el gozo. De tal manera que no puede haber gozo real, muy diferente al disfrute, que es la característica y la búsqueda de los anhelos del mundo de hoy. No es el gozo de Dios, es el disfrute del mundo. Son dos cosas distintas, porque la gente se siente gozoso teniendo los deleites del mundo y en los disfrutes del mundo. No es así. El fruto de la justicia, ¿qué es la justicia? Es la medida correcta de las cosas. No es ni más ni menos. Lo que le agrada a los otros y lo que no le agrade a nadie. No, ese es lo que le agrada a Dios. Ese es el punto de la justicia. Lo que Dios estableció y lo que le agrada. Entonces, mi conocimiento debe estar fundamentado en la justicia de Dios, no en el concepto de los hombres. A mí me parece, yo creo que uno no debe aguantarse tales cosas. Como dice la mujer de hoy. El Señor le dijo estar sometida y ella dice, ay, no, es que yo no le puedo aguantar a mi marido todo lo que haga. No, somos iguales. ¿Quién es ese concepto? ¿Su concepto es de Dios o es suyo? ¿O es su deseo, su parecer? Es allí donde entra el determinante de la justicia de Dios por encima del deseo humano, de los intereses de uno, del corazón, de lo que uno quiere. Entonces, una característica esencial de este tiempo es la justicia de Dios. Cuando Jesucristo viene, Él le da a cada uno conforme a su camino. Y desde ahora se empieza a ver. La forma que usted ha buscado a Dios, la dependencia de Él, el deseo de hacer su voluntad, no la suya, sino la de Él, en esa forma Dios le va a permitir entender todo esto que estamos hablando y prepararse para lo que viene. Eso es fundamental. Solamente en la medida en que usted ha puesto su corazón para Él a través del tiempo, o lo haga ahora, si todavía se puede amarrar ese corazón al propósito de Dios y a la voluntad de Él, pues sería muy chévere. Eso es lo ideal, poder en este momento tener un corazón tan dócil que se le pueda decir, es por aquí y no por allá por donde está enseñado a saltar, que ella quiere andar en la calle, yo ya quiero andar así. Vaya usted con una mujer de hoy, trate de decirle los parámetros bíblicos que el Señor estableció, a ver si se quiere someter. Ah, no, ya al marido yo no le aguanto, por muy cristiana que sea, ya no.
La iglesia que no, si él me grita, yo le grito más. Y si él me la hace, yo también se la hago. Buscando la justicia de Dios o buscando qué. Entonces, de acuerdo a cómo esté su corazoncito, solo Dios lo conoce. Lo ideal es que esté tan dócil que pueda buscar la justicia de Dios. Y en esa medida usted va a entender todo esto que estamos aquí diciendo. Yo le digo, honestamente, hoy en día la profecía está abierta y se puede entender. Dios le va a dar el conocimiento a quien lo quiera tomar dentro de la justicia de Él y no en la base del fundamento de los hombres. Porque si ustedes ven la doctrina de los hombres de hoy, todo está hecho. Yo me acuerdo, voy a ponerles este ejemplo. Cuando yo estudié, yo recuerdo muy bien que los ideales de a uno lo formaban para servir a Dios y a la sociedad, a la familia, a la patria, en un deseo de servicio. Y así, cuando yo fui al colegio, estuve en el seminario, cuando estudié, bueno, lo he hecho toda la vida, pero cuando inicié mis estudios de primaria y bachillerato, se me era eso. Los ideales del hombre son el servir a Dios y el servir a la comunidad, a los suyos. Los ideales del hombre es solamente el dinero y el disfrute. Son los ideales del hombre de hoy. Muy distintos. Hoy solamente esforzarse para hacer dinero y disfrutar de la vida. Cosas que para nuestra época eran absurdas. Cosas que para el verdadero cristiano son vanas. Porque el disfrute está escondido con Cristo. Con Cristo fuimos juntamente crucificados. Ya no vivo yo y no vivo para acá. Cuando Cristo se manifieste, entonces yo me voy a manifestar. Ahí se va a manifestar mi delicia, mi deleite. Pero aquí, fundamentos totalmente contrarios. Entonces, esa es la justicia del hombre y la justicia de Dios. Son muy diferentes, direcciones muy opuestas. Por eso en la medida en que usted ordene su pensamiento y su corazón a la justicia de Dios, usted va a entender su palabra, porque esto es con justicia. Y en esa forma lo va a recibir, en la forma en que su corazón esté. Cuando Él llegue, usted no se va a ver a alejar de Él avergonzado, sino que va a poderlo recibir con gozo, con alegría. ¿Saben qué pasa? Hoy en día yo hablo mucho a mucha gente sobre la venida del Señor. ¿Saben cuál es su primera reacción? ¡Ay, no! Se asustan. Y al rato me escuchan por un rato, les parece muy coherente todo lo que digo, muy cuerdo. Sí. Pero no me diga más. No quieren saber más. Porque no es la justicia de Dios la que buscan, sino la suya. Tienen sus propios planes en el mundo. Qué tristeza. El tiempo es muy corto, 1 año. Su vida eterna depende de esto. Y se va a dar cuenta, y yo les voy a explicar verso por verso, que es toda esa iglesia que cayó en el dogma primero, que es el que vamos a tratar hoy, que vamos a hablar sobre esta profecía del 47, que según ellos, esta profecía de Daniel, que estaba guardada para el tiempo del fin, se cumplió en el 47 y desde entonces, según ellos, ya entendíamos lo que pasó en Apocalipsis, y entonces hablaron de un templo, de un anticristo que se iba a sentar en un templo, y cantidad de cosas, un templo que iba a ser reconstruido, cantidad de cosas que tenían que conectar en base a otras interpretaciones hipotéticas, y pues dieron como resultado una última generación de más de casi 80 años. ¿Cuántos años tiene una generación? ¿Cuántos años? Dice que cuando ellos dicen, usan allá el Salmo, que dice que los más robustos, la edad es de 70 años y en los más robustos es de 80. Entonces dice, no, la generación llega hasta 80. Hombre, una generación cuando el Señor dice, ¿cuál es la promesa de Dios para el que camina íntegramente y para el que camina mal? Dice, el que camina íntegramente, dice, y verás a los hijos de tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. O sea que la persona que dura más va a ver hasta la 3ª y 4ª generación. Esos son como los más robustos. Esos son. ¿Cuántas generaciones vio en esos 80 años o 70? Alcanzó a ver 4, que son
hijos, la de él, la de los hijos, nietos y bisnietos. Son 4 generaciones, alcanzó a ver. ¿Eso cuánto lo da? En un término de 70 años, ¿vio cuántas generaciones? 4. Entonces yo no puedo decir que una generación es de 80 años y de 70, para ir extendiendo el tiempo desde el 47 hasta aquí. Con todo y eso todavía no creen que va a pasar en los últimos 7 años, sino que hay más de 80. Absurdo, no tiene sentido. Una generación, si usted toma las generaciones que dice la palabra, como dice desde Abraham hasta el rey David, habían 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia hay 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia a Jesús hay 14 generaciones. Son en total 42 generaciones. Si usted divide esas 42 generaciones por los 2000 años, le da más o menos 57 años, que sería el tiempo de una generación máximo de nuestros días, pues, porque una generación antidiluviana que duraron mucho tiempo, entonces tienen 2000 años en solamente 22 generaciones, porque ellos sí vivieron casi más de 100 años todos. Esa no cuenta ahí, por eso si usted ve en el libro de Mateo, habla de esas 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, y nos da el tiempo que hay, 2000 años del judaísmo, prácticamente desde que se le dio a Abraham hasta Jesús, y luego los otros 2000 años de la iglesia, que es donde estamos nosotros en este último tiempo. Entonces la generación máximo, si usted divide esos 2000 años por los 47, se va a dar cuenta que es más o menos de 56, 57 años lo que dura una generación. O sea que, de acuerdo a los cálculos reales, matemáticos, esta profecía de que Israel se constituyó nación nuevamente en el 47 y que es el tiempo del fin, no se cumplió, es falsa, no es cierto, porque ya estamos a más de casi 75 años o más, llegando a los 80, y no pasó. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no sucedió, eso no es así. Yo sí les voy a decir cuándo sucedió y cómo a partir de ese momento de cumplirse esa profecía, se cumplen los últimos 7 años. Por eso estamos en el 6º año, entrando al último año. Ya entramos en el último año para ver a Jesucristo regresar. Y créanme, cuando yo escribí esto y empecé a decirlo, todo el mundo me decía, ay, no, pero al principio ni me ponían cuidado, decían, se enloqueció. Así como hace la gente, se enloqueció. Al poco tiempo iban viendo que la cosa iba cambiando y efectivamente se vino la guerra, la provocación. Yo les hablaba de un tiempo de provocación. Ahora no les puedo dar mucho detalle y quiero que entiendan, no puedo hablar los términos como son, pero esto es para que usted, el Espíritu, le dé discernimiento. Yo le doy las escrituras, le doy las interpretaciones, pero quiero que sepan que tenemos un sistema en contra de Dios, porque la característica de este mundo de hoy es que es contrario a Dios. Usted sabe justamente que esos últimos 7 años se caracterizan por el reinado de 3 años y medio, primero de una paz que no es real y es una paz que es interrumpida por esos últimos 3 años y medio, donde sí tenemos una tribulación real cuando uno sabe discernirla, pero que está hoy camuflada y guardada por el disfrute, porque eso sí, como dice la palabra de Dios, que por haber aumentado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Entonces hay un aumento de la maldad terrible, revestido de tecnología, donde el hombre busca mucho disfrute, y es un disfrute que hace que cambien las cosas espirituales por lo físico. Y entonces ahí es donde se camufla la tribulación que realmente estamos viviendo, porque hemos vivido un tiempo muy fuerte de tribulación, donde todos los que habíamos anhelado los preceptos bíblicos de amor, de misericordia, de justicia, de respeto,
el respeto moral se ha cambiado. El concepto, como dice las escrituras, del bien y del mal cambiaron, desaparecieron. Entonces es un mundo que llama bueno a lo malo y a lo malo llama bueno. Entonces es totalmente inverso. Los conceptos, por eso la mayoría de las personas no entienden y ven todo como es imposible ver una tribulación con tanto disfrute. Hay una amenaza de tribulación y la gente ya va empezando a ver esa ola de guerra que se empieza a levantar y que va a cubrir el mundo entero. Y empiezan a verlo, pero como que así que no quieren, que no lo quieren ver. Cuando yo empecé a decirlo, ellos decían, ay, no, eso no va a pasar, eso el mundo no va a entrar en guerra, una guerra nuclear, nunca, nadie, ¿quién se le ocurre eso? Nadie va a hacer eso. Ahora están viendo que la ola era cierta, que se está levantando y se está formando una ola que va a cubrir el mundo de maldad, de guerra, de destrucción apocalíptica, como lo describe la Biblia. Hambre, peste, mortandad. Y ya se está dando en diferentes lugares, pero va a abarcar el mundo entero las consecuencias de lo que viene. Y luego el Señor viene. Eso no va a durar mucho. Por eso les estoy hablando de este último año. Yo los invito a que no se pierdan estos videos porque los voy a llevar capítulo por capítulo, profecía por profecía. Espero que Dios les dé la capacidad de entender. Eso depende de usted, de su relación con Él. Esfuércese. Puede repartir el libro, pedirlo, ir siguiéndolo, porque yo lo que voy a hacer, este libro ya lo he mandado más de 4,000 y pico de ejemplares gratis a pastores, iglesias, todo el mundo le he dado cuanto me piden el libro. Pero entiendo que no es fácil de comprender y pues me han pedido mucho que lo complemente con estos estudios. Así que los invito porque estaremos en esto muy continuo. Señor los bendiga y acuérdense, persevere, busque la justicia de Dios y olvídese de los deleites. Es muy poco lo que queda por vivir y mucho lo que hay cuando el Señor venga. Dios los bendiga.